Mi familia firmó los papeles de no resucitación mientras yo estaba en la mesa de operaciones, luchando por mi vida después de un accidente que nadie había visto venir. Lo sé porque la enfermera de guardia, una mujer llamada Carmen Ruiz, que llevaba 22 años trabajando en esa unidad de cuidados intensivos, escuchó una frase que nunca debieron decir en voz alta. Mi madrastra, sentada en la sala de espera con mi padre y mis dos hermanastros, firmó el formulario con tinta azul y una mano que no temblaba. Luego cerró la carpeta, la deslizó de regreso a través del mostrador hacia la enfermera y dijo lo suficientemente alto para que Carmen la escuchara. Ahora solo tenemos que esperar. Una vez que se vaya, el negocio será completamente nuestro. Carmen no dijo nada en ese momento. Solo tomó la carpeta, anotó la hora en el formulario y luego hizo algo que mi familia nunca esperó. Caminó directamente al quirófano y le dijo al cirujano que bajo ninguna circunstancia dejara de luchar por mantenerme con vida. Desperté 3 días después conectada a tubos y máquinas, sin saber que mi propia familia había intentado asegurarse de que nunca despertara. Pero Carmen guardó ese formulario y grabó esa conversación. Y cuando finalmente salí del hospital 6 semanas después, tenía más que una segunda oportunidad de vida. Tenía evidencia. Bienvenidos de vuelta a Ecos de Traición, donde las decisiones tomadas en la oscuridad siempre encuentran la luz. Si eres nuevo aquí, suscríbete y activa la campanita. Esta historia tiene giros que no vas a poder predecir. Créeme, necesitas quedarte hasta el final. Mi nombre es Isabel Romero y a los 29 años era dueña de una de las empresas de diseño gráfico y branding más exitosas de la ciudad. No heredé el negocio, lo construí. Empecé cuando tenía 23 años, recién graduada de diseño gráfico, trabajando desde la mesa de mi cocina en un departamento de un dormitorio que olía permanentemente a café quemado y ambición desesperada. Mi primer cliente me pagó $300 por un logo. Mi segundo cliente, $500 por una identidad de marca completa. Para el final de mi primer año había facturado $42,000. Para mi segundo año había contratado a mi primer empleado. Para mi tercer año había firmado un contrato con una cadena nacional de restaurantes que me pagó más dinero del que había visto en toda mi vida. Y para mi sexto año, Romero Creative Studio tenía oficinas en el centro, un equipo de 18 personas y un valor de mercado estimado en $3.2 millones. No era una fortuna de Silicon Valley, pero era mío. Cada cliente, cada diseño, cada dólar ganado con trabajo que me desvelaba hasta las 3 de la madrugada y me hacía saltar de la cama a las 6 con ideas que no podía dejar de perseguir. Mi madre había muerto cuando yo tenía 16 años. Cáncer de ovarios. Rápido y cruel. Me dejó con mi padre, Héctor Romero, un hombre silencioso que trabajaba en construcción y que nunca supo muy bien qué hacer con una hija adolescente que dibujaba constantemente y hablaba sobre tipografías como si fueran poesía. Nos llevamos bien, mi padre y yo. No éramos cercanos de la manera en que algunas familias lo son, con abrazos constantes y conversaciones profundas. Pero nos respetábamos. Él trabajaba duro, yo trabajaba duro. Eso era suficiente. 3 años después de que mi madre murió, mi padre conoció a Lorena. Lorena Vega apareció en la vida de mi padre como una tormenta disfrazada de brisa de verano. Tenía 42 años, 8 años menor que mi padre. Cabello rubio teñido, uñas acrílicas perfectas y una risa que llenaba habitaciones pero nunca llegaba a sus ojos. Tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, Mateo, que tenía mi edad, y Sebastián, 3 años menor. Se casaron después de solo 8 meses de noviazgo, una ceremonia pequeña en un juzgado, sin invitados, sin celebración. Mi padre me llamó después para decírmelo. Sé que es rápido, dijo, pero Lorena me hace feliz, y pensé que después de todo este tiempo merecía ser feliz de nuevo. No discutí, porque él tenía razón, merecía ser feliz, solo deseé que hubiera elegido a alguien diferente. Lorena se mudó a la casa donde había crecido con sus 2 hijos,
la casa que todavía olía a mi madre, donde sus recetas todavía estaban escritas a mano en tarjetas en la cocina. En 3 meses, Lorena había redecorado completamente. Nuevos muebles, nuevas cortinas, nuevos platos. Las tarjetas de recetas de mi madre desaparecieron. Cuando le pregunté a mi padre dónde estaban, dijo que Lorena las había puesto en algún lugar seguro. Nunca las volví a ver. Lorena no trabajaba. Decía que su trabajo era administrar el hogar. Mateo trabajaba en ventas de autos. Sebastián hacía trabajos temporales, nada que durara más de 6 meses. Ninguno de ellos tenía ahorros, ninguno tenía propiedad, ninguno tenía algo que se pareciera a un plan financiero, pero todos tenían acceso a la billetera de mi padre. Comencé a notarlo en las cenas familiares que Lorena insistía en organizar cada mes. Mi padre pagaría la cuenta, siempre, sin importar quién había comido qué, sin importar si Mateo había pedido el filete más caro del menú y 3 rondas de bebidas. Cuando le pregunté a mi padre sobre eso, se encogió de hombros. Son familia, dijo. Así es como funciona la familia. Pero cuando yo necesitaba un préstamo para expandir mi negocio en mis primeros años, me dijo que no podía ayudar, que no tenía el dinero. Conseguí el préstamo del banco en su lugar, con intereses del 12%. Lorena comenzó a preguntarme sobre mi negocio aproximadamente 1 año después de casarse con mi padre. ¿Cómo va el negocio de diseño, Isabel? Bien. ¿Cuánto facturaste el año pasado? Lo suficiente. ¿Tienes inversores? No. Es completamente mío. ¿Y si quisieras vender? ¿Cuánto valdría? Esa pregunta me detuvo. No estoy buscando vender. Pero si lo hicieras, hipotéticamente varios millones, ¿por qué? Ella sonrió. Solo curiosidad. Es impresionante lo que has construido. Pero la forma en que lo dijo no sonaba impresionada. Sonaba como si estuviera calculando. Las cosas empeoraron cuando mi padre tuvo su primer ataque al corazón. Fue menor. Un aviso de advertencia, lo llamó el médico. Necesitaba cambiar su dieta, reducir el estrés, tomar medicamentos. Pero Lorena lo convirtió en una producción. De repente, mi padre necesitaba cuidado constante. Lorena dejó de administrar el hogar y comenzó a cuidar a tiempo completo de un esposo enfermo. Contraté a una enfermera de medio tiempo para ayudar. Lorena la despidió después de 2 semanas, diciendo que no confiaba en extraños en su casa. Contraté a una segunda enfermera. Lorena hizo lo mismo. Puedo cuidarlo yo misma, insistió. Soy su esposa, es mi responsabilidad. Pero cada vez que iba a visitar a mi padre, estaba solo. Lorena estaba fuera con amigas, o de compras, o en un spa. Mi padre estaba sentado en su silla reclinable, mirando televisión, con su medicamento en el mostrador sin tomar. Comencé a visitarlo más frecuentemente, llevándole comida saludable, asegurándome de que tomara sus pastillas. Hablando con su médico, Lorena no apreciaba mi participación. «Estás interfiriendo», me dijo durante una visita. «Tu padre está bien. Deja de tratarlo como si fuera inválido». Solo me estoy asegurando de que esté cuidado. Eso es mi trabajo. Entonces hazlo. Su expresión se endureció. Eres una niña irrespetuosa. Soy su hija, y voy a asegurarme de que esté bien. Ella se acercó. Su voz bajó a un susurro. Ten cuidado, Isabel. Tu padre no va a estar aquí para siempre, y cuando se vaya, vas a desear haber sido más amable conmigo. Fue la primera vez que me amenazó abiertamente. No sería la última. 6 meses después del primer ataque al corazón de mi padre, Lorena comenzó a hacer preguntas sobre mi testamento. Lo planteó casualmente durante una cena familiar. Isabel, a tu edad, con un negocio tan exitoso, espero que hayas hecho planeación patrimonial. He pensado en ello. ¿Pero lo has hecho? Es complicado cuando tienes un negocio. Exactamente. Por eso necesitas hacerlo pronto. Nunca sabes qué podría pasar. Mateo se unió. Mamá tiene razón. Deberías tener todo en orden, especialmente si le pasa algo a papá. No querrías que el negocio quedara en limbo legal. Sebastián asintió. Deberías hablar con nuestro abogado. Él podría ayudarte a configurar un fideicomiso o algo así. Miré a mi padre.
Él estaba comiendo tranquilamente, sin decir nada. Gracias por la preocupación, dije. Pero tengo mi propio abogado. Lorena sonrió. Por supuesto que sí. Solo queríamos ayudar. Pero la conversación me dejó inquieta. Contraté a un abogado patrimonial una semana después. Su nombre era Claudia Montero, 55 años, especializada en planificación patrimonial para propietarios de negocios. Le conté sobre mi negocio, sobre mi padre, sobre Lorena y sus hijos. ¿Quién heredaría tu negocio si murieras sin testamento?, preguntó. No estoy segura. ¿Mi padre? Potencialmente. Pero si está casado y no hay un testamento claro, su esposa podría reclamar una parte. ¿Lorena podría terminar con mi negocio? Dependiendo de cómo estén estructuradas las cosas, sí, es posible. Esa conversación cambió todo. Claudia redactó un testamento completo. Mi negocio iría a un fideicomiso administrado por mi director de operaciones, con instrucciones claras de que nunca fuera vendido a miembros de mi familia. Si algo me pasaba, el negocio continuaría operando. Las ganancias irían a una beca que había establecido en nombre de mi madre. Lorena no recibiría nada. Firmé los documentos. Los notarié. Los guardé en una caja de seguridad. Y no le dije a nadie. El accidente sucedió un martes por la tarde. Estaba conduciendo de regreso de una reunión con clientes en la autopista. Lluvia ligera, tráfico moderado. Un camión de carga en el carril de al lado perdió el control. Se deslizó sobre el pavimento mojado. Golpeó mi auto por el costado del conductor. Recuerdo el sonido del metal aplastándose. Recuerdo el airbag explotando en mi cara. Recuerdo pensar, esto va a doler. Luego, nada. Desperté por momentos en la ambulancia. Una paramédica inclinada sobre mí. Isabel, quédate conmigo. Vamos al hospital. Vas a estar bien. Luego nada de nuevo. Desperté brevemente en la sala de emergencias. Luces brillantes, gente gritando órdenes médicas, dolor en todas partes, alguien diciendo, necesitamos llevarla a cirugía ahora. Luego oscuridad. No sé cuánto duró la cirugía. No sé cuántas veces mi corazón se detuvo en esa mesa. No sé cuántas veces los médicos me trajeron de vuelta. Pero sé esto. Mientras estaba allí, muriendo y volviendo, mi familia estaba en la sala de espera tomando decisiones sobre mi vida. Carmen Ruiz había sido enfermera de UCI durante 22 años. Había visto familias destruidas por el dolor. Había visto decisiones imposibles tomadas con lágrimas y amor. Y había visto familias que esperaban que sus seres queridos murieran por razones que no tenían nada que ver con compasión. Ella supo la diferencia en el momento en que vio a mi familia entrar a la sala de espera. Mi padre se veía devastado, gris, envejecido 10 años en una hora. Lorena se veía compuesta, vestida con cuidado, maquillada, como si viniera de un almuerzo, no de una llamada de emergencia del hospital. Mateo y Sebastián se veían aburridos, revisaban sus teléfonos, miraban el reloj. Carmen les explicó la situación. El accidente había sido severo. Trauma múltiple, sangrado interno, cirugía de emergencia en curso. ¿Va a sobrevivir?, preguntó mi padre. Los doctores están haciendo todo lo posible, dijo Carmen. Pero es crítico. Necesitamos que la familia tome algunas decisiones. Lorena se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de decisiones? Carmen sacó un portapapeles. Si el corazón de Isabel se detiene durante la cirugía, ¿quieren que hagamos todo lo posible para resucitarla o prefieren una orden de no resucitar? Mi padre palideció. ¿Su corazón podría detenerse? Es posible. Por eso necesitamos saber sus deseos. Hagan todo, dijo mi padre inmediatamente. Todo lo posible. Lorena puso su mano sobre la de mi padre. Cariño, necesitamos pensar en esto racionalmente. No hay nada que pensar. Es mi hija. Lo sé, pero los doctores dijeron que es crítico. Si sobrevive, podría tener daño cerebral. Podría estar en estado vegetativo. ¿Realmente quieres eso para ella? No sabemos eso. Necesitamos ser realistas. Isabel no querría vivir así. Sería cruel mantenerla con vida artificialmente. Carmen observaba este intercambio sin decir palabra.
¿Isabel tiene una directiva anticipada? Preguntó Carmen. ¿Un testamento en vida? No, dijo Lorena rápidamente. No tiene nada así. Por eso necesitamos decidir por ella. Eso era mentira. Yo tenía una directiva anticipada. Estaba con mi abogado, pero Lorena no lo sabía. Mi padre se veía desgarrado. No sé qué hacer. Déjame ayudarte, dijo Lorena suavemente. Sé que esto es difícil, pero creo que lo más misericordioso sería dejarla ir si llega a eso, no dejar que sufra. Mateo asintió. Tiene razón, Héctor. Isabel no querría ser una carga. Sebastián agregó. Y piensa en los costos médicos. Si sobrevive con daño cerebral, ¿quién va a pagar por todo eso? Mi padre cerró los ojos. Carmen vio las lágrimas correr por su rostro. Está bien, susurró. Si su corazón se detiene, déjenla ir. Lorena tomó el portapapeles. Firmó el formulario. Con tinta azul, sin vacilación. Carmen tomó el formulario de vuelta. Anotó la hora. Luego Lorena dijo las palabras que cambiarían todo. Se giró hacia Mateo y Sebastián. Pensó que Carmen ya se había ido, de vuelta al mostrador de enfermeras. Pero Carmen todavía estaba allí, justo detrás del divisor, anotando en el expediente, y escuchó a Lorena decir: ahora solo tenemos que esperar. Una vez que se vaya, el negocio será completamente nuestro. Carmen se congeló. Mateo respondió: ¿estás segura? ¿No tiene testamento? No importa, dijo Lorena. Héctor es su pariente más cercano. Él heredará, y lo que es suyo es mío. ¿Y si sobrevive? Preguntó Sebastián. Por eso firmé ese formulario, dijo Lorena, para asegurarnos de que no lo haga. Carmen Ruiz había sido enfermera el tiempo suficiente para saber que lo que acababa de presenciar era más que una conversación horrible. Era conspiración para cometer asesinato. Caminó de regreso al mostrador de enfermeras, puso el formulario en el expediente y luego hizo 3 cosas. Primero, sacó su teléfono, abrió la aplicación de grabación de voz y regresó a la sala de espera. Disculpen, dijo. Olvidé preguntarles algo sobre el formulario. Les hizo algunas preguntas de rutina. Mantuvo su teléfono en el bolsillo de su bata, grabando. Y Lorena, confiada de que había conseguido lo que quería, habló libremente. Solo queremos lo mejor para Isabel, dijo Lorena para el registro. Si no puede tener calidad de vida, no queremos prolongar su sufrimiento. Entiendo, dijo Carmen. Es una decisión difícil. No tan difícil, murmuró Sebastián. Carmen captó eso en la grabación. Segundo, Carmen fue directamente al quirófano. Le dijo al cirujano jefe, doctor Vargas, exactamente lo que había escuchado. Esa familia acaba de firmar una orden de DNR, dijo. Pero no creo que sea por las razones correctas. Creo que están tratando de dejarla morir para heredar su negocio. Doctor Vargas frunció el ceño. ¿Estás segura? Escuché a la madrastra decirlo. Lo grabé. ¿Grabaste una conversación privada? Estaban en un espacio público del hospital. Es legal. Doctor Vargas pensó por un momento. De acuerdo, haré esto. Voy a luchar por ella como si no hubiera DNR. Si su corazón se detiene, la voy a resucitar. Y si alguien pregunta, tú perdiste el formulario. ¿Lo harás? Esa mujer tiene 29 años. No voy a dejarla morir porque su familia es codiciosa. Si hay consecuencias legales, las enfrentaré. Tercero, Carmen llamó a la policía. No a emergencias, a un detective que conocía de años de trabajar en el hospital. Un hombre llamado Ricardo Salas que investigaba casos de abuso de ancianos y fraude médico. Le contó todo. Le envió la grabación. No puedo hacer nada todavía, dijo Ricardo. No ha pasado ningún crimen, pero voy a abrir un expediente, y si ella sobrevive, vamos a investigar. Mi corazón se detuvo 2 veces durante la cirugía. La primera vez, el doctor Vargas me resucitó en 90 segundos. La segunda vez, tomó 4 minutos, pero nunca dejó de luchar. Y 3 horas después de entrar al quirófano, salí. Viva, estable, en coma, pero viva. Desperté 3 días después. El primer rostro que vi fue el de Carmen. Bienvenida de vuelta, dijo suavemente.
Has estado fuera por un tiempo. Traté de hablar. Mi garganta estaba en carne viva por el tubo de respiración. No hables todavía, dijo. Solo escucha. Y me contó todo. El accidente, la cirugía, el formulario que mi familia había firmado y la conversación que había escuchado. Cuando terminó, las lágrimas corrían por mi rostro, no de dolor físico, de traición. Mi propia familia había intentado dejarme morir. Hay más, dijo Carmen. Un detective quiere hablar contigo. Cuando estés lista, ha estado investigando a tu madrastra. ¿Qué encontró? Habla con él. Pero, Isabel, no estás sola en esto. Hay gente luchando por ti. El detective Ricardo Salas vino a verme una semana después, cuando estuve lo suficientemente fuerte para hablar. Me mostró la grabación que Carmen había hecho. Escuché la voz de Lorena diciendo las palabras que confirmarían lo que ya sabía. Una vez que se vaya, el negocio será completamente nuestro. Luego me mostró lo que había descubierto. Lorena tenía antecedentes, 2 matrimonios anteriores, ambos con hombres mayores con activos. El primer esposo murió de un ataque al corazón. Lorena heredó su casa y ahorros. El segundo esposo se divorció de ella después de descubrir que había estado vaciando sus cuentas bancarias. Él presentó cargos. Ella se declaró culpable de un delito menor y recibió libertad condicional. Tu padre nunca supo nada de esto, dijo Ricardo. ¿Se lo dijiste? Todavía no. Quería hablar contigo primero. ¿Qué pasa con el formulario que firmaron? Esa es la parte complicada. Técnicamente, tenían derecho legal a firmar una DNR como tu familia. Pero dado el contexto de la grabación y su historial, estamos construyendo un caso de intento de homicidio por negligencia. No es fuerte, pero es algo. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que declares y necesito acceso a los registros de tu padre, cuentas bancarias, tarjetas de crédito. Creo que ella lo ha estado robando. Tendrás todo lo que necesitas. Salí del hospital 6 semanas después del accidente. Había perdido 15 kilos. Tenía cicatrices que nunca desaparecerían. Caminaba con cojera que tal vez mejoraría con fisioterapia, pero estaba viva y estaba furiosa. Mi padre vino a visitarme a mi departamento la semana después de que salí del hospital. Vino solo. Lorena no sabía que estaba allí. Se veía destruido, más viejo, más frágil. Isabel, dijo, su voz quebrándose. Lo siento mucho. ¿Sabías lo que estaban planeando? No, lo juro. Pensé que Lorena solo estaba tratando de protegerte de sufrimiento. Nunca pensé. Querían que muriera para quedarse con mi negocio. Él se desmoronó. Cuando el detective me lo dijo, no podía creerlo, pero él me mostró todo, las grabaciones, su historial, lo que les hizo a sus otros esposos. ¿Y todavía estás con ella? Presenté el divorcio ayer. Eso me detuvo. Ya contraté a un abogado. Le estoy dando la casa. No quiero nada de esto. Solo quiero salir. ¿Qué hay de Mateo y Sebastián? Les dije que no son bienvenidos en mi vida. Sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada para detenerlo. Asentí. Está bien. ¿Puedes perdonarme? La pregunta quedó entre nosotros. No sé, dije honestamente. Firmaste ese formulario. Estabas dispuesto a dejarme ir. Ella me manipuló. Me hizo pensar que era lo correcto. Pero firmaste de todos modos. Él no tenía respuesta para eso. Necesito tiempo, dije. No puedo simplemente perdonar esto. Lo entiendo. Se puso de pie para irse. En la puerta se giró. Para lo que valga, estoy orgulloso de ti, de lo que construiste, de quién eres, y lamento no haberte protegido de ella. Después de que se fue, lloré durante 1 hora. No por mí, por él. Por el hombre que había sido tan solitario después de que mi madre murió, que había dejado entrar a un depredador a su vida. Necesito hacer una pausa aquí. Si alguna vez has estado en una situación donde la gente que se suponía que debía amarte te vio solo como un activo, como algo que poseían o de lo que podían beneficiarse, sabes exactamente cómo se siente esto. No se trata solo de dinero, se trata de darte cuenta de que tu valor para ellos nunca fue sobre quién eres, solo sobre lo que tienes. Si esta historia te está tocando, déjame un comentario.
Dime, ¿alguna vez descubriste que alguien en quien confiabas tenía motivos ocultos? Y mientras estás aquí, por favor suscríbete. Hay más historias como esta donde la verdad finalmente encuentra su camino. Los cargos criminales contra Lorena nunca prosperaron completamente. Los fiscales dijeron que la grabación era convincente, pero no suficiente para una condena de intento de homicidio. La firmó una DNR que técnicamente tenía derecho legal a firmar como esposa de mi padre. Pero hubo otras consecuencias. La investigación de sus finanzas reveló que había robado más de $80,000 de las cuentas de mi padre durante los 3 años de matrimonio. Cargos de fraude financiero. Esos sí prosperaron. Lorena se declaró culpable. Recibió 18 meses de prisión y 5 años de libertad condicional. Mateo y Sebastián no fueron acusados. Pero el testimonio de Carmen sobre lo que dijo Sebastián, no tan difícil, cuando hablaban de dejarme morir, quedó en el registro público. Ambos perdieron sus trabajos cuando sus empleadores lo descubrieron. Aparentemente, conspirar para dejar morir a tu hermanastra no es bueno para la imagen corporativa. El divorcio de mi padre se finalizó 6 meses después. Lorena recibió la casa como había dicho. Mi padre se mudó a un departamento pequeño cerca del mío. Comenzamos a reconstruir nuestra relación lentamente. Cenas una vez a la semana, nada elaborado, solo nosotros dos, comida para llevar y conversaciones que finalmente eran honestas. ¿Por qué nunca me dijiste que necesitaba ayuda para expandir el negocio?, preguntó durante una de esas cenas. Lo hice. Dijiste que no tenías dinero. Debiste haber insistido. Debí haber encontrado la manera. Lo manejé solo. Lo sé, y eso es increíble, pero también es triste. Deberías haber podido contar conmigo. Deberías haber podido confiar en tu esposa. Agradecerle por salvarme la vida. Solo hice mi trabajo, dijo. Hiciste más que tu trabajo. Arriesgaste tu carrera. No iba a dejar que murieran por codicia. He visto demasiado de eso. ¿Te metiste en problemas por la grabación? Advertencia oficial, pero valió la pena. Le pregunté si había algo que pudiera hacer para agradecerle. Vive, dijo. Vive bien, construye cosas increíbles, sé feliz. Esa es la mejor venganza. Tenía razón. Romero Creative Studio no solo sobrevivió a mi ausencia de 6 semanas. Prosperó. Mi equipo se había unido. Habían manejado clientes. Habían mantenido proyectos en marcha. Habían demostrado que el negocio que había construido era más fuerte que una sola persona. Cuando regresé, me recibieron con pancartas, pastel y un contrato nuevo con un cliente que habían cerrado mientras estaba hospitalizada. No eres solo tú, dijo mi director de operaciones. Somos un equipo, y este equipo no iba a dejar que nada nos detuviera. Lloré frente a todos. Lágrimas felices esta vez. Actualicé mi testamento. Esta vez dejé instrucciones aún más claras. El negocio nunca sería vendido. Continuaría operando, con ganancias divididas entre mi equipo y la beca en nombre de mi madre. Si algo me pasaba, mi padre recibiría una suma fija, suficiente para vivir cómodamente, pero no el negocio. Nunca más permitiría que alguien viera mi vida como un activo para heredar. Han pasado 2 años desde el accidente. Todavía tengo la cicatriz en mi pierna de donde el metal del auto me atravesó. Todavía cojeo cuando llueve, pero estoy viva. Lorena salió de prisión hace 6 meses. Intentó contactar a mi padre. Él bloqueó su número. Mateo y Sebastián desaparecieron en trabajos sin salida en otra ciudad. No los he visto desde. Mi padre y yo cenamos cada semana. La relación no es perfecta, pero es honesta. Y Carmen viene a mi estudio una vez al mes. Se ha convertido en mi consultora de sentido común, como ella lo llama. Cuando estoy considerando una decisión comercial grande, le pregunto su opinión. No soy diseñadora, dice siempre, pero eres la persona que me salvó la vida. Confío en tu juicio. El formulario que Lorena firmó, el de no resucitación, todavía existe. Carmen hizo una copia antes de perderlo esa noche. Me la dio. Está en un marco en mi oficina, no en la pared, en un cajón de mi escritorio. Lo miro a veces cuando necesito recordar.
Recordar que algunas personas te ven como nada más que un cheque de pago. Recordar que incluso la familia puede traicionarte. Recordar que sobreviví a pesar de ellos. Y recordar que hay personas como Carmen, como el doctor Vargas, como mi equipo, que lucharán por ti incluso cuando tu propia familia no lo haga. Mi nombre es Isabel Romero. A los 29 años, mi familia firmó los papeles para dejarme morir. Pero una enfermera que no me conocía decidió que mi vida valía luchar por ella. Y ahora, 2 años después, no solo estoy viva, estoy prosperando, no por venganza, no para demostrarles nada, sino porque construí algo que vale la pena vivir. Y nadie, ni siquiera la gente que se suponía que debía amarme, puede quitarme eso. Si esta historia significó algo para ti, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite recordar que su valor nunca estuvo en lo que otras personas podían tomar de ellos. Hay más historias en la descripción. Historias de traición, supervivencia y el poder de los extraños que se convierten en héroes. Te veo en la próxima. Esto es Ecos de Traición, donde las decisiones tomadas en la oscuridad siempre encuentran la luz.